La lectura se encuentra en el Evangelio según Mateo, capítulo 4, versos del 3 al 17. Cuando Jesús oyó que Juan había sido encarcelado, regresó a Galilea. Saliendo de Nazaret, fue a vivir a Capernaum, que está junto al mar, en la región de Zabulón y Neftali, para que se cumpliera lo que fue dicho por medio de los profetas Isaías, cuando dijo: Tierra de Zabulón y tierra de Neftali, camina del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio una gran luz, y a los que vivían en región y sombra de muerte, una luz les resplandeció. Desde entonces Jesús comenzó a predicar: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Hermanos, esta es palabra de Dios. Hola hermanos, ¿cómo están? Qué bueno, me alegro mucho. Hermanos, si nos detenemos un momento a examinar cada una de las etapas de nuestra vida, notaremos que a cada instante estamos tomando decisiones. Lo hacemos todo el tiempo. Se nos presentan distintos caminos y vamos escogiendo el que mejor nos parece. No sé si se nota muy bien la imagen, pero se ve una persona ahí con muchas posibles direcciones. Esa es nuestra vida. Muchos posibles caminos que tomar a cada instante. Esto involucra decisiones pequeñas, otras sumamente relevantes para nuestras vidas. Aunque nos dispongamos a confiar en Dios, puede ocurrir que no siempre tengamos nociones claras si nuestra voluntad está alineada con la voluntad de Dios. Incluso teniendo claro que Él nos guarda y que nos sostiene en cualquier situación, también entendemos que se agrada de nosotros cuando caminamos con sabiduría. Así que es razonable preguntarse: ¿cuál es el camino que Dios quiere que siga? ¿Debería hacer algún cambio en el rumbo que estoy tomando? Para responder a estas interrogantes es fundamental detenernos a observar minuciosamente cada paso que dio nuestro Señor Jesús y meditar en la manera en la que fue avanzando en las distintas etapas de su vida en este mundo. El día de hoy estaremos reflexionando en torno a un momento crucial de la vida de Cristo, el inicio de una nueva etapa, que tuvo su momento, su lugar y su propósito. Oremos. Padre Santo, venimos aquí para que tú nos hables, Señor. Tú eres el que puede darnos el entendimiento, tú eres el que puede quitar la ceguera de nuestros ojos, eres el único que puede transformar nuestro corazón. Que lo que reflexionemos hoy realmente impacte en nosotros y nos acerque a ti. Te lo rogamos, Señor. En Jesús, amén. Amén. Partamos recordando un poco el contexto de lo que acabamos de leer. Mateo inicia sus primeros capítulos detallando los orígenes de Jesús, haciendo un recorrido por su linaje, cómo fue su nacimiento aquí en la tierra. Y el autor no duda en establecer desde el principio del relato que la presencia de Jesús en este mundo es la presencia misma de Dios. Es claro en decir que este niño, nacido en ese humilde pesebre, es el esperado Emanuel, declarado por el profeta Isaías. Eso significa, es Dios con nosotros. La santa presencia de Dios, que ha venido a habitar en medio de los seres humanos, haciéndose igual a ellos, naciendo por medio de una mujer virgen en un pequeño poblado llamado Belén. Es así que en medio de su vulnerabilidad humana de un recién nacido, y a cargo de simples mortales, José y María, el Hijo de Dios tuvo que sobrevivir en medio de un mundo que desde su nacimiento se mostró hostil hacia él. El rey Herodes intentaría asesinarlo a través de una terrible matanza de niños en Belén. Sin embargo, aunque este pequeño recién nacido no podía defenderse solo y sus padres son limitados en su capacidad de protegerlo, el relato nos muestra que hay un Dios que está en control de la situación. Y lo preserva enviando a la familia a Egipto hasta la muerte de Herodes, para luego hacerlo retornar y establecerse en Nazaret, que era una ciudad que no tenía para nada una gran reputación, pero en obediencia a Dios llegaron a vivir ahí, volviéndose el lugar donde Jesús crecería.
En resumen, nació en Belén, se refugió en Egipto y creció en Nazaret. 3 ciudades para nada dignas del Rey de Reyes. Belén era una aldea muy pequeña, Egipto una tierra extranjera y pagana, y Nazaret una localidad de mala reputación. Lo interesante es que estos 3 lugares fueron profetizados como parte del plan de Dios en el Antiguo Testamento. A medida que se van contando todos estos sucesos en los primeros capítulos, Mateo se toma el tiempo de ir citando las Escrituras para confirmar estos acontecimientos de Jesús. Eran el cumplimiento de todas las profecías escritas muchos siglos antes. Pueden revisar cada capítulo de Mateo y van a notar cómo constantemente va diciendo para que se cumpliera lo que estaba escrito, para que se cumpliera lo que Dios había dicho por medio del profeta. Y luego, 2 puntos, cita el pasaje. Es algo que Mateo hace constantemente. Él quiere enfatizar eso. Estaba todo escrito. Quiere que quede totalmente claro que estos sucesos habían sido planeados por Dios. No fue una coincidencia, tampoco es irrelevante que estuvieran estas ciudades, sino más bien estos 3 lugares fueron escogidos por el Creador para que habitara su Hijo amado. El texto que leímos hoy, el que leyó María José, está situada después de 2 eventos claves en la vida de Jesús. Primero, su bautismo en el río Jordán, llevado a cabo por Juan el Bautista. Este momento se volvió un momento muy especial, porque la voz de Dios en los cielos declararía su complacencia en su Hijo amado, y el Espíritu Santo descendería del cielo sobre Jesús en forma de paloma. Un momento glorioso que vendría acompañado de un largo periodo de ayuno en el desierto, donde sería tentado por Satanás y saldría victorioso sin caer en ninguno de sus engaños, demostrando una vida de obediencia total al Padre. Ese es el contexto en el que llegamos a los capítulos de hoy, los versículos de hoy, perdón. Leámoslo nuevamente para volver a recordar. Cuando Jesús oyó que Juan había sido encarcelado, regresó a Galilea. Saliendo de Nazaret, donde había sido criado, fue a vivir a Capernaum, que está junto al mar, en la región de Zabulón y Neftalí. Partamos por la primera parte. Dice que Juan había sido encarcelado. Este es el hombre que predicaba en el desierto y decía: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Este hombre había sido encarcelado. El rol de Juan el Bautista, según lo que anuncian las profecías, era preparar el camino del Mesías. Y ahora esta voz que clamaba por arrepentimiento en el desierto había sido acallada. ¿Qué hizo Jesús ante esto? Decide irse a vivir a Capernaum. Como si eso hubiera sido una señal de partida, un silbido de que la carrera ya comenzó y que hay que partir. No lo hizo antes, no lo hizo después. Fue el encarcelamiento de Juan lo que detonó en salir de Nazaret e irse a vivir a Capernaum, un lugar que se volvería el centro de operaciones de Jesús y donde desarrollaría gran parte de su ministerio. Lo que llama la atención es que el momento en que se lleva a cabo este cambio es posterior al cierre de una importante etapa de predicación que había estado llevando Juan el Bautista. Porque si Juan había sido escogido por Dios para preparar el camino, entonces su encarcelamiento era muestra de que ese tiempo de preparación había terminado. Dios había preparado un momento. Fue el aviso de una nueva etapa que estaba por comenzar. Con todo esto podemos notar que un aspecto clave de este cambio de ciudad fue que Dios había preparado un momento indicado para cada cambio en la vida de su Hijo. Hay un tiempo para todo. Un tiempo para estar en Egipto, otro para estar en Nazaret y otro para partir hacia Capernaum. Son cambios que son parte de un plan. Ahora bien, quizás podamos preguntarnos, es lógico, ¿pero por qué particularmente Capernaum? ¿Por qué no Jerusalén u otra gran ciudad? En Jerusalén estaba el templo, había un gran número de judíos, era una ciudad grande, ideal para impulsar cualquier movimiento.
Y estamos hablando del rey mesiánico. La respuesta corta es, bueno, Dios quiso que fuera allí. Porque ir a Capernaum era cumplir con lo que había anunciado el profeta Isaías cientos de años antes. Miren los siguientes 3 versículos. Para que se cumpliera lo que fue dicho por medio del profeta Isaías cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio una gran luz, y a los que vivían en región y sombra de muerte, una luz les resplandeció. Como ha sido la tónica desde el principio, el autor no pierde la oportunidad de mostrar que cada momento del camino de Jesús ya había sido declarado por Dios, a través de los profetas, hace muchísimos años atrás. Esta vez, citando Isaías, menciona cómo estas tierras fueron escogidas por Dios para que su Hijo amado las habitara. Recordemos que nació en la pequeña Belén, se refugió en el pagano Egipto y creció en un pueblo de mala fama llamado Nazaret. Y ahora el Rey eterno, prometido, el Salvador esperado, iniciaría una nueva etapa en tierra llena de gentiles, Capernaum. Por si alguno no sabe, cuando hablamos de gentiles, nos referimos a personas que no son de sangre judía, son extranjeros, que vivían ahí. Aquí voy a mostrar una imagen geográfica, el mapa no es del todo muy claro, pero si notarán en el medio se ve un lago. Ese lago es el que se conoce como el Mar de Galilea. Capernaum estaba donde está ese punto rojo, lo voy a apuntar por si es que no se ve muy bien. Ahí, al lado del río Jordán, al lado del lago de Galilea. Nazaret está un poco más abajo, dentro de la misma región de Galilea, y más abajo está Samaria, y más abajo la región de Judea, donde estaba Belén y también Jerusalén. Esto quizá puede ser un poco impactante, que era una zona llena de gentiles. ¿Qué importa? Hoy en día vivimos en un entorno donde hay muchos extranjeros, no es para nada novedoso, pero para los judíos la presencia de los gentiles, de los extranjeros, no era para nada irrelevante. Eran considerados impuros. Así que evitaban el contacto con ellos. Los gentiles no eran considerados parte del pueblo escogido de Dios. Y su asentamiento en Capernaum probablemente se debía a que esta zona era parte de la principal ruta comercial que recorría desde el Mediterráneo hasta Damasco, en el norte. Quizás ya habrán notado un patrón en todos estos lugares donde anduvo Jesús. Ninguno parecía ser el contexto idóneo para una promesa de tal tamaño. Todos estos lugares eran considerados indignos y despreciables, pero ese fue el lugar que escogió Dios. Dios había preparado un lugar. Estaba en las Escrituras que esas serían las tierras. Era todo parte de su perfecto plan. Hermanos, no tiene sentido encender una lámpara a la plena luz del día. Es en la oscuridad donde la luz cumple su propósito. Es por esto que Jesús, siendo la luz más resplandeciente de todas, se fue a lugares de sombra y muerte. Fue donde brillaría con mayor intensidad. Entonces, ¿qué tenía Capernaum que la hacía tan especial? Nada. Era un pueblo corriente que estaba junto al mar, no tenía nada majestuoso, ni se menciona nada en lo que se destacara en particular, sumergido en el pecado y con una historia de rebeliones y persistente idolatría. Así era Capernaum, el lugar donde habitaría la presencia misma del Cristo, esperado por cientos de generaciones. Dios tenía preparado un lugar para cada etapa de la vida de su Hijo. Y así se dio inicio a una nueva etapa, cambios que son parte del plan. Fue allí donde empezó a predicar las buenas noticias del reino. Miremos de nuevo los versículos 17. Desde entonces Jesús comenzó a predicar: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Si se fijan bien, notarán que las palabras de Jesús no son distintas en lo absoluto de lo que decía Juan el Bautista. Lo pueden confirmar en los primeros versículos del capítulo anterior, el capítulo 3. Si leen lo que decía Juan, es exactamente lo mismo.
La predicación es la misma. Lo que cambió fue el predicador. Lo que cambió fue el momento. El que preparaba el camino se ha ido y el que va a atravesar ese camino ha llegado. Lo que está predicando Jesús es que el reino de los cielos se ha acercado, con un mensaje imperativo: arrepiéntanse, abandonen sus malos caminos y vuélvanse a Dios. Porque abandonar el camino del pecado y caminar hacia el reino de Dios pasó de ser algo imposible a algo alcanzable. No porque el ser humano haya podido acercarse al reino de Dios por su fuerte devoción o por su perfeccionamiento, no fueron por sus buenas obras, por su caridad o porque eran buenas personas, no, sino más bien porque el reino de Dios se acercó al ser humano y se abrió un camino para llegar a él. Dios se puso al alcance del pueblo a través de su Hijo, Jesús. Dios había preparado un propósito. Dios había preparado un propósito. Y ahora el pueblo tiene la posibilidad de ser redimido, la posibilidad de abandonar su camino de perdición y empezar a seguir la luz del reino que se ve a través del Rey. Es un llamado a la conversión, a una nueva vida. No fue solo ir a Capernaum y establecerse allí para hacer buenas obras, milagros y expulsiones de demonios, que sí, las hizo. Él fue a predicar una buena noticia. El reino está cerca de ustedes. Vayan hacia Él. Querida iglesia, Jesús fue a cumplir con un propósito: anunciar la redención divina. Esto nos enseña que Dios tenía preparado un propósito para cada etapa de la vida de su Hijo. Estos pasajes nos muestran que el contexto de Jesús cambia nuevamente, nos habla de etapas que se cierran y otras que comienzan. Y todo esto en el momento correcto, en el lugar indicado y con un propósito en mente. Todo cuidadosamente preparado por Dios. Eran cambios que son parte del plan. Capernaum, una ciudad sumergida en densa oscuridad, vio la luz. Este lenguaje a veces puede sonar un poco confuso, demasiado poético. ¿Qué se refiere a esto de estar en oscuridad? Imagínense en una cueva completamente oscura. ¿Han estado en un lugar así, donde no se ve nada, absolutamente nada? Cuando no podemos ver ni lo que está a 1 metro de distancia. No podemos contemplar nada de nuestro alrededor. No podemos seguir ningún camino. Ni siquiera podemos mirar al que está al lado. Y no solo eso, el riesgo de tropezar y caerse aumenta considerablemente, perdiendo la visión. Así estaba Capernaum. Entonces de repente aparece una luz resplandeciente. ¡Pah! En el momento preciso, Jesús aparece como una fuente de luz radiante en el momento exacto que Dios había preparado para esta ciudad, haciendo retroceder las tinieblas en las que se encontraba y haciendo un llamado al cambio de rumbo. Todo verdadero creyente ha experimentado esta vivencia de una u otra manera. El momento exacto, preparado por Dios, en que Jesús aparece en tu vida y te dice: ahora sígueme. Y como una luz que no sabemos por qué camino nos está llevando, la empezamos a seguir. Al igual que esta tierra de Zabulón y Neftalí, no había nada especial en nosotros que hiciera que Jesús viniera a nuestras vidas. No tenemos mérito alguno en esto. Pero Dios preparó un momento y un lugar para traernos a la luz con un propósito en mente. Jesús iniciaría una nueva etapa que tendría a Capernaum como punto de inicio y a la cruz del Calvario como punto de término. De la oscuridad de este pueblo de Galilea llegaría a la oscuridad de la muerte. Pero incluso en las profundidades de la muerte, la luz de Cristo sería más fuerte. El Hijo amado de Dios resucitaría para iniciar así una nueva etapa,
para traer un nuevo comienzo, para abrirnos una ruta segura hacia el paraíso, para seguir brillando. Iglesia, Jesús está resplandeciendo aquí y ahora, acercando el reino a simples mortales, todo según el plan de Dios, en el momento correcto, en el lugar indicado y con un propósito en mente. ¿Lo creemos? ¿Está nuestra fe puesta en estas verdades? Tenemos que ser conscientes que dar el gran paso de seguir a Jesús traerá por resultado tener que dar muchos pasos más. Mirar esta luz resplandeciente y seguirla es algo que tendremos que hacer a diario. Y eso requiere iniciativa de nuestra parte. Porque la palabra inicio habita en un enorme espectro. Mateo ha planteado distintos inicios en los primeros capítulos. El inicio de su linaje, el inicio de su vida en esta tierra, el inicio de su vida en Egipto, Nazaret y ahora Capernaum. Asimismo, los comienzos que vivimos en nuestra vida son variados. Los contextos en los que vivimos van cambiando, cambios que son parte del plan. Si ya has comenzado a seguir a Jesús, es una excelente noticia. Has puesto tu vida en las mejores manos, has experimentado un nuevo nacimiento. Sin embargo, no termina allí. No termina. Ahora toca recorrer un camino que traerá nuevos comienzos en distintas etapas de nuestro viaje. Así como hemos vuelto a nacer, también nos toca volver a crecer. Queridos hermanos, debemos estar dispuestos a enfrentar cambios y a estar conscientes que Dios a menudo cambiará nuestras circunstancias con la intención de impulsarnos al crecimiento y de enderezar nuestros pasos para que aprendamos a caminar con nuestra confianza puesta en Él. Me ha tocado en este último tiempo ver a mi hija de 1 año empezar a dar sus primeros pasos. Y es una tremenda alegría verla, obviamente, verla iniciar, tomar esa iniciativa de querer caminar. ¿Cuánto más alegría creen que le da Dios cuando damos nuestros primeros pasos de fe? Y cuando empezamos a caminar cada vez más, con más confianza, sin miedo. A Jesús no lo paralizó el cambio. De hecho, ni siquiera se aferró a su condición divina, sino que estuvo dispuesto a volverse como uno de nosotros. Hermanos, se rebajó hasta lo más bajo para cumplir con la voluntad de su Padre. Con esa misma disposición debemos dar cada paso, porque avanzar buscando el reino de Dios va a implicar dejar cosas atrás. Pero también va a darnos un viaje iluminado. Vamos a caminar con la luz de Jesús. Dar ese paso es, ante todo, negarse a sí mismo. Y es lo que Jesús espera de un verdadero discípulo. Estar dispuesto a abandonar tus propios sueños para dejar que Dios ponga sus santos propósitos en ti. Tengamos cuidado de no estancarnos, queridos hermanos, porque hay una luz brillante que está avanzando y somos nosotros, la iglesia, el medio que Dios ha dispuesto para expandir esa luz. La luz de Cristo. Nos ha dado su Santo Espíritu para que podamos brillar con la luz de Jesús. Estando en su luz, estando día a día en Cristo, en comunión con Él, podremos reflejar la luz que Él pone en nosotros. Así que no nos quedemos atrás, ni miremos hacia lo que alguna vez fue. Por el contrario, pongamos la mirada en las cosas eternas, en lo que es invisible. Alguno podría pensar que no es capaz de avanzar, que es muy difícil dejar ir. Pero amado hermano en Cristo, amada hija de Dios, recuerda que todo lo que vivió Jesús estaba escrito. Recuerda que nuestro Dios es soberano y que nada ha escapado de su control en ningún momento. No tengamos miedo. Jesús era un bebé cuando intentaron asesinarlo, pero Dios se encargó de cuidarlo a él y a su familia. Porque ningún suceso, por más destructivo que sea, pudo perturbar el plan de Dios que
que ya estaba escrito siglos antes acerca de su Hijo amado. Y si estamos en Cristo, nosotros también somos sus hijos amados. Así que no nos frenemos por duda de si seremos o no capaces de soportarlo, porque aquel que comenzó la buena obra en nosotros la seguirá perfeccionando. Estamos en las manos del buen pastor. Aunque el sufrimiento estará presente en el viaje, la esperanza que se nos ha dado es que después de atravesar el camino llegaremos a un destino glorioso. Y no solo nos han dado promesas acerca de nuestro destino, debemos recordar que se nos han dado promesas llenas de gracias también para recorrer este viaje. Para el ahora se nos ha prometido consuelo en medio del dolor y nuevas fuerzas en medio del cansancio. En otras palabras, nuestro Dios nos ha asegurado que estará junto a nosotros cada segundo de este recorrido, infundiendo aliento y guiándonos con una luz resplandeciente para que no perdamos el rumbo. Iglesia, Jesús va al frente de nosotros. Él es la luz. ¿Podemos dimensionar lo bienaventurado que somos? Es algo incomprensible entender que el bien y la misericordia de Dios nos van a seguir todos los días de nuestra vida. No importa dónde vayamos, no importa dónde nos intentemos esconder, por cuanto estamos en Cristo, la misericordia de Dios nos alcanza. Una gracia imposible de eludir. La pregunta final que nos debemos hacer el día de hoy es: no está la pregunta final, pero se las puedo decir. La pregunta final que nos tenemos que hacer el día de hoy es si estoy dispuesto a dar el próximo paso. Si estoy dispuesta a seguir avanzando. Él ha preparado un momento indicado, un lugar correcto y un propósito glorioso para cada etapa de nuestra vida. Amada Iglesia, sigamos avanzando juntos, como una gran familia, como un solo cuerpo, animándonos entre nosotros, acompañándonos, confiando de que será la luz de Cristo la que nos guiará fielmente hasta el día en que nuestros ojos se apagarán, la fuerza se va a desvanecer y la muerte va a tocar a tu puerta. Ese día va a llegar para avisarnos que el viaje ya se terminó, que se acabó el recorrido por este mundo. Ese día podremos decir con confianza que recorrimos el único camino que tiene una luz resplandeciente al otro lado de la muerte. La luz de Jesús. Como me dijo un querido hermano hoy, la muerte es el principio de una nueva vida. Oremos. Padre Santo, gracias por tu palabra. Señor, ayúdanos a seguir avanzando, a estar dispuestos a dejar cosas atrás, a estar firmes mirando hacia tu reino, confiando que tú nos acompañas cada día, cada segundo de nuestras vidas. Señor, ayúdanos a tomar esas decisiones. Que nada nos frene, que nada interrumpa el camino que tú has puesto para nosotros. Queremos seguir la luz de Cristo. Queremos seguir avanzando y resplandecer donde sea que tú nos pongas. Te lo pedimos, Padre Santo. De ti dependemos y en ti confiamos. En Jesús. Amén.